Bueno, este es el contenido de nuestra clase de hoy, ¿no? La revisión teórica de lo que significó esta nueva narrativa hispanoamericana. Y luego, Jorge Luis Borges, uno de los representantes del momento, de este periodo más destacados, uno de los más destacados. Veamos, pues. Como siempre, hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? Estamos en el siglo XX, ¿eh? La corriente anterior de la que hablamos, en la semana anterior, también ya se ubica en el siglo XX, desde luego. Y después de ellos viene una nueva subcorriente, la cual están Rómulo Gallegos y otros escritores también destacados, pero el sílabo nos pide pasar a esta segunda etapa del siglo XX. Pueden darse cuenta ustedes por los años, ¿no es cierto? Como les dije anteriormente, y lo he dicho creo en forma reiterada, siempre es bueno ubicarnos en el tiempo, saber en qué tiempo estamos moviéndonos. Estamos en el siglo XX, pero ya avanzado el siglo XX, más o menos a partir de la segunda década del siglo XX, y este fenómeno, llamado así la nueva narrativa hispanoamericana, comprende 3 etapas. La primera, llamada emergente, que va del 1220, después de la Primera Guerra Mundial. El segundo periodo, la segunda etapa, de 1940, alrededor de ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, se inicia en 1939 y va hasta el 45. Bueno, este periodo de consolidación, este segundo periodo, va del 40 al 50, una década más o menos. Y el de apogeo es el tercero, de 1960 a 1970, también aproxima igualmente una década. Y acá encontramos a los grandes novelistas del boom, ¿no es cierto? Principalmente nuestro premio Nobel peruano, el más joven del grupo en ese momento, Mario Vargas Llosa, el otro premio Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, el mexicano Carlos Fuentes y el argentino Julio Cortázar. Son los 4 principales representantes. Ahora lo vamos a ver porque vamos a dar una visión rápida de los representantes de esta nueva narrativa hispanoamericana. Pero he querido darles un avance. Pues bien, esta llamada así nueva narrativa hispanoamericana, estimados alumnos, es el resultado del impacto de las corrientes literarias de la vanguardia. Es decir, la vanguardia significó unas corrientes absolutamente novedosas o innovadoras en el siglo XX en los distintos campos, los distintos géneros de la literatura, pero principalmente en la novela y en la poesía. Las vanguardias alcanzaron un rápido éxito en la poesía, como se señala acá, desde la década del 20. En tanto que en el relato, en la narrativa, predominó por aquellos años el regionalismo o llamado también criollismo. Ahí es que se ubica Doña Bárbara. Doña Bárbara, hay un ruido, no sé si es ajeno a la clase. A ver, creo que ha cesado. Le decía que en el regionalismo, o llamado también criollismo, encontramos esa importante novela, Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos, pero también novelistas por el estilo en los otros países.
Pues bien, estas etapas, la primera emergente, como acabo de decirles, que va del 20 al 30, y acá aparecen de manera incipiente, nueva, algunas obras impactantes, pero al mismo tiempo también impactadas por el lenguaje de la vanguardia. Hay una innovación en el lenguaje. Se incorpora el lenguaje cotidiano, se convierte en lenguaje literario lo que no era literario, era el lenguaje de la vida diaria. El segundo periodo, el de consolidación, del 40 al 50, acá encontramos ya que se publican obras de gran calidad que expresan las nuevas modalidades narrativas y que con ello se va desplazando poco a poco al regionalismo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Representado principalmente por Rómulo Gallegos y otros. En este caso, en la nueva narrativa y en la segunda etapa de consolidación, ya encontramos a los escritores más destacados. Jorge Luis Borges, el argentino, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, premio Nobel también, premio Nobel Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, cubano, Ernesto Sábato, argentino. Ernesto Sábato era un profesional, él se había titulado en una profesión científica que me parece, no estoy muy seguro, biólogo o algo por el estilo, pero cuando en Europa alternó con escritores y poetas, se convenció de que su vocación era más bien la literatura. Y una novela suya resultó emblemática y lo identifica hasta el día de hoy, Ernesto Sábato, El túnel, una novela muy interesante. Juan Rulfo también, el mexicano, el autor de El llano en llamas, publicó una obra bastante reducida, una novela y un libro de cuentos y algo más de eso. Bien, y tercer periodo del apogeo del boom. La palabra boom es de onomatopeica, como ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una onomatopeya? Una onomatopeya es una palabra que se parece a aquello a lo que se refiere. Acuérdense, el inicio del romanticismo en Alemania, a fines del siglo XVIII, para entrar al XIX, y esa frase, que a pesar de que está es una frase de lengua germánica, alemán, pero evidentemente nos suena a lo que es a onomatopeya. Stromdrang, ¿no? Tormenta, impulso. La palabra mismo es sonora, como que sugiere la tormenta. Y en este caso el boom es una explosión de una narrativa nueva que impacta, que se extiende y que de alguna manera se mantiene hasta hoy. Eso fue el boom. Y como les digo, agrupa a escritores como los que he mencionado, los dos premios Nobel, el colombiano Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad, el peruano, ¿no es cierto?, nuestro premio Nobel, autor de novelas tan importantes como la primera de ellas, La ciudad y los perros, y muchas otras, inspiradas en la realidad peruana, en la realidad político-económico, político-social peruana, pero también aplicada a una buena cantidad de novelas inspiradas en la realidad de otros lugares de América, de nuestra América Latina. Entonces, pues, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, que también es integrante de ese grupo de 4, el argentino, el autor de una novela también importante, emblemática, Rayuela. Gabriel García Márquez, que acabamos de mencionar, Carlos Fuentes completa el grupo de 4. En fin, el entorno social, el contexto social en el que se da esta nueva narrativa, entre 1945 y 1975 aproximadamente. En primer lugar,
con respecto al contexto social, es una etapa de modernización de los países nuestros, que ya había empezado antes, ¿verdad? El afán, por lo menos, el intento. Y bueno, hasta el día de hoy se ha logrado mucho, pero no hay un logro pleno de la modernización en la región nuestra. Las estructuras tradicionales van dejando paso a nuevas formas de organización de tipo capitalista, que de todo modo está instalado, ¿no es cierto? Pero no se han logrado las metas a cabalidad. En todo caso, no por igual en todos los países de nuestra región de Latinoamérica. En segundo lugar, dentro de este contexto social, debemos considerar que hay un gran desarrollo de las ciudades, el auge de las ciudades. Comenzaron a crecer. Si no veamos Lima, ¿no es cierto? A partir de 1940, en el año 40 hubo un gran terremoto en Lima y Callao, que causó gran destrucción. Y de alguna manera eso fue también motivo para que la reconstrucción de Lima y del Callao trajera consigo la modernización y el auge, la expansión de la ciudad de Lima. Comienza a venir en oleadas, la gente que migraba del campo a la ciudad, ¿no es cierto? Y eso originó que hoy Lima esté convertida en una megalópolis, una ciudad gigantesca de más de 10 millones de habitantes. Y algo similar sucede con otras capitales, otras ciudades, como la Ciudad de México, Distrito Federal, que también es una ciudad gigantesca, Buenos Aires, que quizá no lo es tanto, pero vamos, Río de Janeiro, y etcétera, etcétera. El auge de las ciudades y la expansión y el predominio de la zona urbana en detrimento de la sociedad rural. La sociedad rural va quedándose un poco abandonada en su situación como detenida en el tiempo, como que no llega ya la modernización. Bueno, posteriormente eso ya ha cambiado un poco, ¿no es cierto? Actualmente, miren ustedes, alumnas y alumnos, que en estos momentos, en estos días, hay un problema entre el gobierno y la población del interior. Y esta población rural, reclama y han anunciado un paro de transporte para el día de hoy. No sé cómo irá el asunto, ¿no? Con el gobierno que tenemos tan carente de condiciones para gobernar. Pero bueno, ojalá que no pase nada más y se llegue a una solución. Esto es consecuencia de que la sociedad rural quedó en el atraso, en tanto que las ciudades se modernizaron. Un tercer aspecto en el contexto social en cuanto al contexto social, tercer aspecto es que la modernización no resolvió muchos de los problemas estructurales. Estructurales significa que son problemas que están muy metidos en las características de la sociedad. Y por tal razón se buscó en diversos países nuevas fórmulas alternativas, ¿no? Aparte del capitalismo. Y eso explica el fenómeno de Cuba. En 1958 triunfa con un líder a la cabeza, Fidel Castro, una revolución para buscar alternativas al capitalismo. Cuba era un país muy pobre, que no había logrado despegar desde que se independizó en 1898 de la metrópoli española. Pero la revolución de Castro, que luego se convirtió en comunista, protegida por la Unión Soviética que existía en ese entonces, no ayudó mucho. Y por último, en cuarto lugar, dentro de este contexto social, debemos decir que hacia mediados o hacia fines, más bien, de la década de los 70, casi todos los países latinoamericanos están comprometidos en situaciones políticas críticas. No sé si es una coincidencia o hubo lazos que
tuvieron que ver con esta crisis que se produjo, que se manifestó en golpes de Estado, en revoluciones y en dictaduras. En los 70 hubo dictadura en Uruguay, en Argentina, en Chile, en el Perú, en Bolivia. Es decir, ese es un fenómeno curioso, sobre todo en esta parte sur del continente. Se instalan pues estas dictaduras atroces, represivas, autocráticas, que significaron un atentado contra los derechos de la persona, de los ciudadanos, pero también significaron un retroceso, con algunas excepciones. Unas excepciones. Se dice que la dictadura de Chile, por ejemplo, que fue de derecha, de ultraderecha, encabezada por un tal Pinochet, logró hacer despegar a Chile, se modernizó. Bueno, eso es evidente, no lo podemos negar, porque antes de este golpe de Estado Chile andaba bastante mal, bastante mal. Pero bueno, en la mayoría de los casos significó un retroceso, una paralización en todo caso. Eso es lo que podemos decir con respecto al contexto social. Veamos ahora las características. En cuanto a esta nueva narrativa, debemos decir que los escritores exploran una o varias de las opciones de los nuevos lenguajes narrativos. Como les dije hace un rato, quizás lo principal significó que se va convirtiendo en literaturizable el lenguaje cotidiano. Pero vamos a las características específicamente. Uno, la multiplicidad de voces o de puntos de vista. Lo tenemos acá en la diapositiva. Multiplicidad de voces o puntos de vista. Es decir, que el relato es presentado por los propios protagonistas y de distintas perspectivas, ya sea a cargo de distintos personajes o del propio narrador también puede ser, ¿no? Pero generalmente es cuando hablan los propios protagonistas, que plantean versiones o visiones muy diversas de los hechos, o no siempre iguales, pues, ¿no? Y eso lo podemos notar, una vez más pongo como ejemplo La ciudad de los perros de Vargas Llosa. Y allá tenemos varios puntos de vista a cargo de los muchachos de ese internado militar que hablan, ¿no?, que son narradores alternativamente y que dan, a pesar de que son un grupo que tienen cosas en común, sin embargo cada uno de ellos es una persona diferente, por lo tanto dan perspectivas distintas o medianamente distintas de la realidad que compartían, que es el encierro, la improvisación de un método educativo, etcétera, etcétera. Segundo, el uso de monólogo interior o flujo de la conciencia, a lo cual ya nos hemos referido antes. Esta técnica literaria permite al narrador, ¿no?, introducirse en la mente de los personajes, ¿no es cierto?, en especial en su nivel inconsciente. Desde luego que hay un poco, está presente la teoría de Freud, del psicoanálisis. Es posible, es factible penetrar la mente en la esfera del inconsciente y presentarlo hacia afuera, en este caso hacia el lector, ¿no es cierto?, en toda su complejidad, porque el subconsciente es complejo, desde luego. Acá, repito, hay una influencia del psicoanálisis de Freud. Para entenderlo de una manera más o menos fácil, ¿qué cosa es el fluir de la conciencia? Como definición del monólogo interior, es que los propios protagonistas se conviertan, como sucede en La ciudad de los perros, en narradores, ¿es cierto? Y hablan de sí mismos, pero también hablan de sus compañeros en la novela de Vargas Llosa, y esa es la manera en que van transmitiendo, van penetrando, equivocados o acertados, en la mente de los otros protagonistas y lo transmiten de forma directa al lector. Tercera característica, la narrativa. Este es el monólogo interior. Vamos a aprovechar que tenemos un fragmento acá.
lo que acabo de decir como definición, ¿no es cierto? Técnica que busca representar el libre fluir de la conciencia, del sentir íntimo y las ideas del personaje, y que va directamente al lector. Este fragmento en el que es el poeta el que habla, el autor de este monólogo interior. Las comillas se han puesto acá, pero en el libro no hay comillas. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los botines, porque el chico no tenía los cordones en los botines, estaba mal uniformado. Y había revisión en el patio. Por eso dice, si Guarina era el oficial a cargo de esa sección, en ese momento por lo menos, hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, ellos necesitaban el examen de química que iba a robarse para poder aprobar el examen, todos estaban bastante mal en ese curso, y si el jaguar era el líder, el que se encargaba de dar las órdenes para el robo del examen, y si no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, porque el jaguar les iba a vender el examen robado. Y si me planto ante la Pies Dorados, la Pies Dorados es una prostituta de Huatica, donde algunos de ellos iban o fueron a iniciarse sexualmente, y otros mentían y decían que habían ido, porque eran chicos finalmente adolescentes, ¿no es cierto? Y si me planto ante la Pies Dorados y le digo, soy de Leoncio Prado, y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Miren qué monólogo, qué excelente monólogo, ¿verdad? La manera de transmitir, el narrador está tomando la voz del propio protagonista y transmitiendo ese complejo de situaciones que están en la mente de este muchacho, que es un escolar más, ¿no? Uno de los integrantes del internado. Sigamos, porque el tiempo vuela. La narración objetiva, tercera característica, es decir, el narrador presenta a sus personajes desde el exterior, mostrándonos sus acciones sin intentar explicarlas. El lector tiene a su cargo dar la interpretación que le parezca y sin penetrar demasiado en el pensamiento del personaje, ¿no? ¿Eso desmiente a lo anterior? No, lo que pasa es que es complementario. El narrador presenta los personajes desde el exterior y de manera más o menos objetiva. Acá tenemos otro ejemplo. Después del almuerzo, los 10 consignados significaba castigados sin salida el fin de semana. Los 10 consignados de la sección se tendieron en las literas eran las camas, en las literas a fumar. Luego el BOA animó a algunos a ir a la Perlita. La Perlita era el kiosco del fondo, un japonés era el que les vendía y el que también los corrompía, por decirlo de alguna manera. Después, Vallano y otros se fueron a una timba organizada por los consignados de la segunda sección. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el descampado estaban desiertos. Claro, la mayoría habían salido el fin de semana. Como ven, acá hay una presentación objetiva, una descripción. He ahí la narración objetiva que se vale de la descripción. La ruptura del orden lógico y el orden cronológico en el relato. Es decir, la narración no fluye de manera lineal como tradicionalmente se hace, ¿no es cierto? Siguiendo un inicio, un nudo y un desenlace. No, sino que se presentan los hechos en desorden, de manera fragmentada, con cambios continuos en el tiempo y en el espacio. Se dan las extrapolaciones de las que les he hablado ya. Es decir, el narrador puede dar saltos hacia adelante en el tiempo o hacia atrás o en el espacio, ¿no? Y eso rompe la linealidad tradicional. Pero ustedes dirán, y no desorienta, podría a un lector poco entrenado desorientarlo un poco. Pero si relee, si vuelve a leer, cogerá la coherencia que hay. Hay una gran maestría en estos narradores.
Sí, acá tenemos también en la diapositiva, se deja de lado la narración lineal, presentación, nudo, desenlace. Participación activa del lector, eso es importante. Generalmente las obras de la nueva narrativa tienen una estructura compleja, la cual requiere de un lector que se esfuerce por reconstruir, también el participar, meterse en la historia y tratar de reconstruir el sentido global. Se le da una misión, una tarea al lector. Esto lo tenemos muy bien ilustrado en esta novela del argentino Julio Cortázar, en Rayuela. En la primera página de la novela les da estas instrucciones. Les dice que pueden seguir la lectura de una o de otra forma, dos alternativas. Y para poder ayudarse les da esta tabla con datos de las páginas. Es decir, pueden leer, empezar en el primer capítulo de manera tradicional o empezar en el capítulo no sé cuándo, la letra así legible acá, lamentablemente no tengo a la mano el libro. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es eso? Dirá un lector no acostumbrado a eso. ¿No se supone que yo debo leer ordenadamente? Sí, sí. Pero si prefiere, en estas novelas nuevas, usted puede leer de otra manera y de todas maneras cogerá el sentido. Y ahí entonces la participación, la importancia de la participación activa del lector. Y la experimentación lingüística es otra característica por la cual se busca explorar la capacidad expresiva del lenguaje. El lenguaje en general, como les he adelantado, y la tercera vez que lo digo, el lenguaje coloquial, en fin, o todas las formas del lenguaje en un idioma, en este caso nuestro castellano. Y tenemos un ejemplo de Rayuela. Apenas él le amalaba el poema, a ella se le agolpaba el clémiso. Esto es jerga de Buenos Aires. Y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso tal vez es un lloriqueo, ¿no? Y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban. Y esto quizás es un inconveniente solamente desde un punto de vista, que cada país tiene sus propios niveles de habla popular, de habla, lo que llamamos las jergas de cada país, no solo de cada país, sino de cada pueblo, de cada región de los países nuestros que son tan grandes geográficamente, ¿no es cierto? Esos días yo estoy releyendo, por ejemplo, En octubre no hay milagros, del peruano Osvaldo Reynoso, y utiliza mucho la jerga juvenil de los años 50, que en parte ha pasado de moda, una serie de palabras han pasado de moda, entonces uno tiene que estar muy atento para ver si decodifica o no decodifica este juego con el lenguaje, esta experimentación con el lenguaje para darle categoría literaria también al lenguaje de la jerga o la replana. Experimentación lingüística. Incorporación de elementos no racionales. Vale decir, aparece lo onírico. ¿Qué cosa es lo onírico, alumnas y alumnos? ¿Alguien podría decirnos, por favor? ¿Están despiertos? ¿Qué cosa es lo onírico? Quisiera que alguien nos responda. Lo que está en nuestros sueños. Eco, claro, lo que corresponde al mundo de los sueños. Sí, sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su Hildor nombre? Giampiero. Perdón, Giampiero. Sí, Muy bien, muy bien, muy bien. Lo onírico es lo que corresponde al mundo de los sueños. El mundo de los sueños es una serie de absurdos, de situaciones cuando nos acordamos, al día siguiente de haber soñado algo, cuando despertamos, nos acordamos y luego se nos va a olvidar, y mejor, ¿no? Porque si no nos atormentaría. ¿Qué significa esto? Eso de la interpretación de los sueños no es recomendable, digo yo, desde mi punto de vista. También lo lúdico. ¿Y qué cosa es lo lúdico? No sé si Giampiero o alguna otra persona, alumna o alumno puede responder. ¿Qué cosa es lo lúdico? Lo lúdico.
A ver, ¿nadie se acuerda? Lúdico. Se da mucho cuando hay protagonistas niños, lo lúdico. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? A los niños en la escuela que van a los primeros grados hay que enseñarles en forma lúdica. ¿Qué significa eso? Casi ya les estoy diciendo. ¿Qué es? Mediante... Un juego. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre, señorita? Ariana Bayardo. ¿Perdón? Ariana Bayardo. Karina. Bien, basta que me digan el nombre. Karina, muy bien. Lo lúdico es el juego, ¿no es cierto? Pero claro, los adultos también jugamos. También jugamos, por lo menos imaginariamente. Lo fantástico, lo mítico, lo extraño, lo irracional. Elementos irracionales en suma. La transculturación narrativa también es otra característica. Se retoman tradiciones de la cultura latinoamericana con el uso de las nuevas técnicas narrativas. Eso se aprecia en la novelística de los distintos países, porque en cada uno de nuestros países hispanohablantes de Latinoamérica hay todo un mundo de tradiciones, ¿no es cierto? En Arguedas se explora mucho las tradiciones andinas. En Rómulo Gallegos, el venezolano, pues igual, las tradiciones rurales que aparecen y cobran una fuerza importante desde el punto de vista de la narración. La transculturación narrativa, hay un cruce de influencias de fuera y de dentro. El cosmopolitismo, al que nos hemos referido en ocasión anterior, vale decir, se aprovechan los aportes de narradores europeos, principalmente Kafka, ¿no? Joyce, el autor del Ulises, y el primero es el autor de Metamorfosis, ¿no es cierto? Y también en norteamericanos como Foreigner y Hemingway, Ernest Hemingway, el autor de Por quién doblan las campanas, o El viejo y el mar, etcétera. Eso es el cosmopolitismo, abrir el horizonte al mundo europeo o norteamericano, lo que se llama primer mundo, que ya era primer mundo en ese entonces. Y finalmente, el realismo mágico y lo real maravilloso, esta característica que se mantiene, pero que la exploraron y que la aprovecharon excelentemente Gabriel García Márquez, el colombiano, y también de alguna manera en nuestra narrativa, vuelvo a mencionar a José María Arguedas. José María Arguedas toma lo real maravilloso de la tradición cultural andina y hay todo un logro, todo un logro. El caso de Vargas Llosa no se ve tanto porque su narrativa es más bien cosmopolita, pero y en lo nacional está inspirada en hechos de la ciudad, ¿no? La sociedad urbana. En tanto que Arguedas inspira sus relatos en la sociedad rural. Bueno, pues el maestro, el que se lleva la palma en esto de lo real maravilloso, que ya lo anunció Cervantes en el Quijote. No sé si acuerdan que yo les dije, acá está presente lo real maravilloso. Cuando les conté, o creo que leímos un fragmento, de cómo Sancho Panza, cuando por fin llega el gobierno de una ínsula, de mentiritas, ¿no es cierto? Porque es una broma que hacen el duque y sus amigos. Pero vamos, que se produce ahí lo real maravilloso. De un momento a otro, Sancho no solamente está vestido elegantemente como un señor dado que va a gobernar la ínsula, sino que en él se opera un cambio, le viene una sabiduría insólita y se da cuenta de cuál es el truco para resolver casos que le traen como si fuera un juez, porque era costumbre que los gobernadores también administraran justicia. Es decir, eso solo se explica dentro de lo real maravilloso. Y por excelencia se da en la novela mayor de García Márquez, en 100 años de soledad. Veamos este pequeño fragmento. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas, las famosas flores y las mariposas amarillas también. Eso es parte de lo real maravilloso. Hablar de flores amarillas, hablar de mariposas amarillas, ya es parte de lo real maravilloso. Cayeron
toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa. ¿Alguien podría creer, desde el punto de vista de lo digamos, normal, entre comillas? Pues no, eso no tiene explicación lógica. Pero que bien queda en los relatos de García Márquez. Y entonces los lectores no cuestionamos, no decimos, no, eso es mentira. ¿Qué importa que sea mentira o que sea verdad? Lo que pasa es que queda muy bien dentro de lo mágico, de lo real maravilloso. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas. Miren la exageración, ¿no? Esa exageración de García Márquez que nos produce un cierto humor, un cierto efecto de humor, ¿no? Y atascaron las puertas. Imagínense, ¿no? Flores que atasquen, pétalos que atasquen las puertas. Y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta de flores a maravillas. Genial, ¿no? Genial. García Márquez es realmente genial. Bueno, pues los representantes, antes de entrar a nuestra segunda parte y detenernos en Borges, ¿quiénes son los representantes? Aunque ya hemos mencionado algunos, lo tienen en el cuadernillo, ¿eh? Lo tienen en el cuadernillo, si lo tienen a la vista, sigan conmigo esta mención de los representantes. Jorge Luis Borges vivió entre 1899, el último año del siglo anterior, del siglo XIX, y vivió hasta 1986. Destaca en su obra los libros de cuentos, los dos libros de cuentos, Ficciones y El Aleph. Julio Cortázar, aquí es uno de los grandes, de los cuatro grandes del boom argentino. Su novela Rayuela, por encima de todo. Ernesto Sábado, también argentino, El Túnel, que es una novela emblemática que ya les he mencionado. Juan Carlos Onetti, uruguayo. La vida breve y El astillero, sobre todo El astillero, es una novela extraordinaria. Augusto Roa Bastos, natural de Paraguay, escritor paraguayo que vivió entre 1917 y 2005. Yo, el Supremo, es una gran novela de Augusto Roa Bastos. José Donoso, chileno, El jardín de al lado y el obsceno pájaro de la noche, dos novelas importantísimas en José Donoso. Uno de los escritores que tuvieron que salir huyendo de Chile cuando se produjo el golpe de Estado de Pinochet y se instauró la dictadura atroz que vivieron en ese país. Gabriel García Márquez, ¿no? A quien ya me he referido, y habría mucho que decir en torno a García Márquez. 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, también cuentos geniales, 12 cuentos peregrinos, es un cuento realmente extraordinariamente simpático, que atrapa al lector, en el caso de García Márquez. Alejo Carpentier, el cubano. El siglo de las luces, una novela cuyo título es muy sintomático, referido al siglo XVIII, el siglo de las luces, y es el título de la novela, de una de sus novelas. José Lezama Lima, también cubano. Paradiso es una novela importante suya. Miguel Ángel Asturias, que ya les dije, fue también premio Nobel, guatemalteco. Hombres de Maíz, es una novela importante suya. Juan Rulfo, el mexicano, también lo hemos mencionado, ¿no? El autor de El llano en llamas, que es una novela, y de Pedro Páramo, un libro de cuentos. Y otro mexicano, Carlos Fuentes, uno de los grandes, de los cuatro fundadores del boom. La muerte de Artemio Cruz es una novela suya emblemática. Bueno, esta breve revisión, y de Asturias, creo que no dije, o sí lo dije, del premio Nobel, mencioné Hombres de Maíz, pero una novela quizás más importante suya es El señor presidente. El señor presidente. Bueno, pues vamos a Borges. Jorge Luis Borges, importantísimo escritor, escribió poesía y también narrativa, pero más se le rinde culto por la narrativa. Y no publicó novelas, sino cuentos. Borges fue tan importante
en su obra que todos los años se esperaba que le dieran el premio Nobel y nunca se lo otorgaron. ¿Ah? Y cuando los periodistas porque a él le encantaba, le solicitaban entrevistas y él nunca se negaba a darlas. Incluso cuando ya quedó ciego en la última parte de su vida, quedó ciego. Pero él seguía produciendo. Tenía una secretaria con la cual se casó finalmente ya muy mayor, ya anciano, María Kodama se llama. Parece que vive aún que ahora es viuda de Borges, pero que fue su secretaria. Y como digo, al quedarse ya él ciego, necesitaba el apoyo de alguien y se casó bueno, a lo que iba, me he desviado un poquito del tema, disculpe. Él daba entrevistas con facilidad y le preguntaban, Borges, ¿usted espera que le den el Nobel este año? No, él negaba. Pero, claro, no lo decía, pero en su fuero interno se sabe que él se sintió frustrado porque no se le otorgó nunca el Nobel. Y hay quienes especulan y creen que quizás porque él era un hombre polémico, que daba declaraciones. Cuando se produjo el golpe de Estado de Chile, le preguntaron, ¿qué opina usted? Y él justificó, habló favorable, y eso fue una blasfemia pues para la opinión pública de la época, ¿no es cierto? Y la Academia de Suecia, que se encarga de discernir el Nobel, a veces toma en cuenta, según dice, ¿no? Nunca sabremos la ciencia cierta, pero se cree que a veces toma en cuenta la ideología, la posición política de los escritores. Bueno, pues Borges vivió entre 1899 y 1986, o sea que vivió 87 años. Nació en Buenos Aires, residió gran parte de su niñez y juventud en Europa, y desde joven adquirió un dominio del inglés y otras lenguas europeas, como el francés, el alemán. Era un hombre entonces muy ilustrado, ¿no? Con una gran versación intelectual y cultural. En su juventud escribió poesía, donde se vincula con la escuela ultraísta de Europa. Y de los años 30, más bien se inclinó por el cuento, la narrativa, en la cual perseveró hasta el final, y en el ensayo, también tiene unos libros de ensayo. Llegó a ser nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina, lo que es un cargo importante, un cargo muy importante. Hacia el final de su vida, como les digo, quedó ciego, pero eso no significó que pusiera punto final a su carrera de escritor. Él siguió publicando. Sin embargo, obtuvo varias distinciones, varios premios, pero nunca, repito, nunca el Nobel. La obra suya comprende, por ejemplo, en poesía, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, libros que están poco menos que olvidados, y en el ensayo Historia de la Eternidad, Otras Inquisiciones. Lo que nos interesa es la obra cuentística suya, que ya está de la mano, perdón. La obra cuentística. Historia Universal de la Infamia es uno de sus libros de 1935. Ficciones, en mi opinión, el más importante, 1944. Y El Alep de 1949. El libro de arena de 1975. Constituyen pues lo más destacable de Borges. ¿Qué podemos decir sobre sus cuentos? Borges destaca como un maestro del estilo, caracterizado por la concisión sintáctica y la densidad semántica. Esta frase hay que entenderla. ¿Qué significa? Lo tiene acá al inicio. Concisión sintáctica y densidad semántica. Sintaxis es la escritura, el modo de escribir, el modo gramatical de escribir, ¿no es cierto? Y él aplica la brevedad, las frases cortas, sin extenderse mucho, para no confundir al lector. Y sí, en cambio, la densidad semántica. ¿Qué significa? Que con pocas palabras, concisión es pocas palabras, se puede decir mucho. Borges dice mucho con pocas palabras. Y eso quizás lo aprendió de Azorín, pero lo preconizó
el español de la generación del 98, José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. El estilo sencillo le llamaba Azorín. No extenderse gramaticalmente, no confundir, no usar muchos recovecos en el lenguaje, pero sí decir bastante. Eso es lo que más caracteriza la parte estilística de los cuentos de Borges. Su narrativa tiende a lo fantástico, sí, él gusta mucho de lo fantástico, y se construye sobre la base de sus lecturas. Él había sido un gran lector, era un gran lector, no solo de textos literarios, sino también de filosofía. No toma en cuenta sus experiencias personales. ¿Ah? Eso es importante. Podría alguien decir, ¿y por qué no hay nada? Al parecer, no. Él consideraba que no era tan importante, o no era importante, que pusiera algo suyo, de su propia experiencia, sino más bien de la experiencia de los demás. Utiliza mucho las referencias bibliográficas. Generalmente sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial. Le gusta mucho ese giro en sus relatos, en sus cuentos, ese giro propio de la novela policial que tuvo mucho auge en Estados Unidos, en Norteamérica. Los personajes se definen por sus acciones y a menudo son personajes del bajo mundo, del submundo de Buenos Aires. Los faites, se llamaba los faites a los delincuentes, gente marginal, pero que vestía con elegancia. Miren qué curioso, ¿no? Era muy peculiar. Y eso se dio también en Lima, pero menos que en Buenos Aires. El faite, ladrones o delincuentes en general que robaban, pero que vestían como caballeros, con mucha elegancia. En Buenos Aires le llamaron el faite. Esos son los personajes que a menudo están presentes en sus relatos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que caracteriza, tomando esto en cuenta, qué es lo que caracteriza su novelística? Perdón, su cuentística, su narrativa, la preferencia por temas filosóficos y metafísicos y también la ficción. Por otro lado, el tiempo que fluye o se inmoviliza, la relación entre el pasado y el presente, un juego con los tiempos. El caos y el orden, los contrarios, ¿no? Caos, orden son contrarios. El mundo como realidad sin sentido, como un laberinto. El azar, también muy presente el azar, ¿no? Los duelos de estos faites, que a navaja, a menudo aparecen estos pleitos, estas peleas de delincuentes, y también el azar, a veces van muy de la mano. Los casinos, los juegos de azar. El valor o la cobardía ante la muerte, el cuchillo como símbolo de la violencia, lo que les acabo de decir, el arma blanca. El doble, los espejos como metáforas de la identidad. Vale decir en suma que la narrativa de Borges no es fácil. No es fácil, pero es muy, muy interesante. Y para quien pone atención, quien se da el esfuerzo, se da el trabajo de releer, es una prosa de lo más gratificante. Nos damos prisa porque nuestra clase termina a las 11, ¿no es cierto? Bueno, pues acá lo tiene sintetizado. Su estilo se caracteriza por la concisión, la densidad semántica, lo expliqué, tiende a lo fantástico, emplea referencias bibliográficas, apócrifas, se inventa, ¿no? Textos que no existen o cuyos autores se desconocen. Los cuentos encierran un enigma aparentemente policial, entonces aparecen rasgos de la novela policial. Sus personajes se definen por sus acciones y generalmente son personajes del submundo. Las características que ya las he reseñado están acá también. Preferencia por los temas filosóficos y metafísicos, la ambigüedad, realidad, ficción, el azar, ¿no? El tiempo que fluye o que se detiene, la relación entre el pasado y el presente, juego con los tiempos, el caos y el orden, los contrarios, que suele ser también parte de la realidad. El cuchillo con símbolo de la violencia, el doble y los espejos como metáforas de la realidad. En la realidad se da esto, ¿no es cierto? Y quizás un poco volver a Sigismundo, de la vida y el sueño, ¿no? Lo que queremos realidad podría ser el reflejo de un espejo, en fin.
El libro Ficciones es como uno de los más significativos. Agrupa 2 volúmenes, El jardín de los senderos que se bifurcan. Miren qué bonito título, ¿verdad? El jardín de los senderos que se bifurcan. Y Artificios. Los cuentos en este libro deslumbran por su erudición literaria, porque él sabe mucho, ha leído mucho, tanto filosófico como de ficción, de imaginación. En la trama fantástica o detectivesca, policial, como les acabo de decir varias veces, cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado. Incorpora la ambigüedad y los constantes equívocos, que no son casuales, son adrede, ¿no? Incorporados a propósito. Esto se realiza no solo para plantear sucesos expresivos, sino también para presentar nuevas y desconocidas facetas de la realidad. La realidad está hecha de esas complejidades. En la diapositiva tienen ustedes un fragmento, perdón, en el cuadernillo, un fragmento cortito y en las preguntas también, las preguntas también de ficciones. En condiciones normales, me hubiera gustado que pudiéramos leer un poco pero nuestra clase es tan rápida, tan corta, y una sola hora. En fin, tome nota de las respuestas.